Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y listos para lo que les tengo preparado hoy. Porque déjenme decirles, hoy vamos a hablar de algo que está dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, algo que sinceramente, me dejó boquiabierto y estoy seguro de que a ustedes también. Prepárense porque hoy vamos a diseccionar la explosiva situación que rodea a Can Yaman y las posibles consecuencias que esto podría tener. Sí, escucharon bien, Can Yaman, el galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el tema, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán noticias frescas, análisis profundos, chismes jugosos y sobre todo, mucha buena onda. No se arrepentirán, se los prometo. Así que ya saben, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y formar parte de esta gran comunidad. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Como saben, Can Yaman es una figura pública que está constantemente bajo el escrutinio de los medios y los fans. Su talento, su carisma y su innegable atractivo lo han catapultado a la fama internacional, convirtiéndolo en uno de los actores turcos más cotizados del momento. Pero como suele suceder con la fama, también conlleva una serie de desafíos y presiones. Y parece que recientemente Can Yaman se ha visto envuelto en una situación bastante, controvertida. Desde hace un tiempo han surgido rumores, especulaciones y noticias que sugieren que Can Yaman podría estar enfrentando algunos problemas, tanto personales como profesionales. No voy a entrar en detalles escabrosos ni a alimentar chismes sin fundamento, porque eso no es lo que hacemos aquí. Pero sí voy a analizar la información que tenemos disponible, tratando de separar la paja del trigo y ofreciéndoles una visión objetiva de lo que está sucediendo. Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es su aparente cambio de actitud. Algunos fans han notado que Can Yaman se muestra más distante, más reservado e incluso, en algunas ocasiones, más irritable. Esto ha generado una ola de especulaciones sobre las posibles causas de este cambio, desde el estrés laboral hasta problemas personales. Es importante recordar que los famosos también son personas, con sus propias emociones, preocupaciones y altibajos. Y es muy fácil juzgar desde la barrera, sin conocer realmente lo que está pasando en sus vidas. Otro punto que ha generado controversia es su relación con los medios de comunicación. En varias ocasiones, Can Yaman ha expresado su frustración con el trato que recibe por parte de algunos periodistas y paparazzi, acusándolos de invadir su privacidad y de manipular la información. Esta tensión ha llegado a generar algunos incidentes públicos, que han sido ampliamente difundidos por los medios de comunicación y que han contribuido a crear una imagen negativa del actor. Pero no todo es negativo. A pesar de estos desafíos, Can Yaman sigue trabajando arduamente en sus proyectos profesionales, demostrando su talento y su compromiso con su carrera. Recientemente ha participado en varias producciones internacionales, consolidando su posición como una estrella global. Y a pesar de las críticas y los rumores, sigue contando con el apoyo incondicional de sus fans, quienes lo admiran por su talento, su carisma y su autenticidad. Ahora bien, volviendo al título del vídeo, Can Yaman explota, ¿te arrepentirás de esto? Quiero aclarar que no tengo información concreta sobre un incidente específico que justifique un título tan dramático. El objetivo de este vídeo no es sensacionalizar ni difundir rumores infundados, sino analizar la situación actual de Can Yaman desde una perspectiva objetiva y respetuosa. El «te arrepentirás de esto» se refiere más bien a las posibles consecuencias que podría tener para su carrera y su imagen pública si no logra gestionar adecuadamente esta situación. Y es que en el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo. Y una imagen dañada puede tener consecuencias devastadoras para la carrera de un artista. Por eso es fundamental que Can Yaman tome las riendas de la situación, que se rodee de un buen equipo de profesionales que lo asesoren y lo apoyen, y que aprenda a gestionar su relación con los medios de comunicación de una manera más efectiva. Pero también es importante que nosotros, como espectadores y fans, seamos conscientes de nuestra responsabilidad. No podemos alimentar el morbo ni difundir rumores sin fundamento. Debemos ser críticos con la información que recibimos y tratar de ver las cosas desde una perspectiva más humana y comprensiva. Porque al final del día, Can Yaman es una persona como nosotros, con sus propias virtudes y defectos, y merece ser tratado con respeto y dignidad. En resumen, la situación actual de Can Yaman es compleja y multifacética. Hay rumores, especulaciones y
noticias que sugieren que está enfrentando algunos desafíos, tanto personales como profesionales. Su aparente cambio de actitud, su tensión con los medios de comunicación y las críticas que ha recibido han contribuido a crear una imagen negativa del actor. Sin embargo, también es importante destacar su talento, su compromiso con su carrera y el apoyo incondicional de sus fans. La clave para superar esta situación estará en su capacidad para gestionar su imagen pública, rodearse de un buen equipo de profesionales y aprender a lidiar con la presión de la fama. Y también en nuestra capacidad, como espectadores y fans, para ser críticos, comprensivos y respetuosos. Bueno, espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. He tratado de ser lo más objetivo posible, ofreciéndoles una visión equilibrada de la situación actual de Can Yaman. Recuerden que esto es solo mi opinión, basada en la información que tengo disponible. Les invito a que investiguen por su cuenta, que saquen sus propias conclusiones y que formen su propia opinión. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoles contenido de calidad. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué opinan sobre este tema. ¿Creen que Can Yaman está gestionando adecuadamente su imagen pública? ¿Creen que los medios de comunicación son justos con él? Déjenme sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den un me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen, que aún hay más tela que cortar. Como bien saben, esta situación no es tan sencilla como parece. No se trata solo de un actor famoso lidiando con la presión de la fama. Hay una serie de factores subyacentes que contribuyen a esta explosión mediática que estamos presenciando. Y es que la fama, mis queridos suscriptores, no es un camino de rosas, y menos cuando se trata de una fama que trasciende fronteras y culturas. Analicemos un poco más a fondo el contexto en el que se mueve Can Yaman. Él es un actor turco que ha logrado un éxito arrollador a nivel internacional. Esto significa que su base de fans es enormemente diversa, con diferentes expectativas, valores y sensibilidades. Lo que puede ser aceptable o incluso celebrado en Turquía, podría ser considerado ofensivo o inapropiado en otros países y viceversa. Esta diferencia cultural crea una presión adicional sobre los hombros de Can Yaman, quien debe navegar con cuidado para no alienar a ninguno de sus seguidores. Además, la industria del entretenimiento turca, aunque próspera y en auge, tiene sus propias dinámicas y reglas del juego. La competencia es feroz, y los actores están constantemente bajo la lupa de los críticos y los medios de comunicación. Esto puede generar un ambiente de estrés y ansiedad, especialmente para aquellos que, como Can Yaman, han alcanzado un estatus de superestrella. Pero volvamos al tema de su cambio de actitud. Como mencioné antes, algunos fans han notado que Can Yaman se muestra más distante y reservado. Si bien es cierto que esto podría ser el resultado del estrés y la presión, también es importante considerar que podría ser simplemente una evolución personal. Las personas cambian, sus prioridades se modifican y su forma de relacionarse con el mundo también evoluciona. Es posible que Can Yaman esté pasando por un proceso de autodescubrimiento y que su cambio de actitud sea simplemente una manifestación de este proceso. Ahora bien, la relación de Can Yaman con los medios de comunicación es un tema que merece un análisis más profundo. En muchas ocasiones hemos visto cómo los medios, impulsados por la búsqueda de titulares sensacionalistas, distorsionan la información y manipulan la realidad para generar controversia y atraer la atención del público. Esto es especialmente cierto cuando se trata de figuras públicas, cuyas vidas son constantemente examinadas y juzgadas. Can Yaman ha sido víctima de este tipo de prácticas en varias ocasiones. Sus declaraciones han sido sacadas de contexto, sus acciones han sido exageradas y su vida privada ha sido invadida sin escrúpulos. Es comprensible que ante esta situación, el actor haya expresado su frustración y su desconfianza hacia algunos medios de comunicación. Sin embargo, es importante recordar que no todos los periodistas son iguales y que existen profesionales que ejercen su trabajo con ética y responsabilidad. La clave para Can Yaman está en aprender a gestionar su relación con los medios de una manera más efectiva.
En lugar de entrar en confrontaciones directas, podría optar por establecer una comunicación más fluida y transparente con los periodistas, ofreciéndoles información veraz y objetiva sobre sus proyectos y su vida personal. También podría considerar la posibilidad de contratar a un equipo de relaciones públicas que lo asesore y lo represente ante los medios. Pero, ¿qué pasa con el título del vídeo? Can Yaman explota, te arrepentirás de esto. Como dije antes, no tengo información concreta sobre un incidente específico que justifique un título tan dramático. Pero sí creo que es importante reflexionar sobre las posibles consecuencias que podría tener para la carrera de Can Yaman si no logra gestionar adecuadamente esta situación. Una imagen pública dañada puede afectar negativamente su capacidad para conseguir nuevos proyectos, para mantener el apoyo de sus fans y para generar ingresos a través de patrocinios y publicidad. Por eso es fundamental que Can Yaman tome medidas para proteger su imagen y para recuperar la confianza del público. Esto implica no solo mejorar su relación con los medios de comunicación, sino también ser más consciente de sus actos y de sus palabras. Como figura pública, Can Yaman es un modelo a seguir para muchos jóvenes y sus acciones tienen un impacto en la sociedad. Por eso es importante que actúe con responsabilidad y que evite comportamientos que puedan ser considerados ofensivos o inapropiados. Pero no todo está perdido. A pesar de los desafíos y las críticas, Can Yaman sigue siendo un actor talentoso y carismático que cuenta con el apoyo incondicional de sus fans. Si logra aprender de sus errores, rodearse de un buen equipo de profesionales y gestionar adecuadamente su imagen pública, estoy seguro de que podrá superar esta situación y seguir cosechando éxitos en su carrera. Y es aquí donde entra en juego nuestro papel como espectadores y fans. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras presenciamos cómo la imagen de Can Yaman se ve dañada por rumores y especulaciones. Debemos ser críticos con la información que recibimos, debemos defenderlo de los ataques injustos y debemos apoyarlo en sus proyectos profesionales. Pero también debemos ser honestos con él y señalarle sus errores cuando sea necesario. Un verdadero fan no es aquel que aplaude todo lo que hace su ídolo, sino aquel que lo apoya incondicionalmente pero también lo ayuda a crecer y a mejorar como persona. En definitiva, la situación actual de Can Yaman es un claro ejemplo de los desafíos y las presiones que conlleva la fama. Pero también es una oportunidad para reflexionar sobre nuestro papel como espectadores y fans y sobre la responsabilidad que tenemos de tratar a las figuras públicas con respeto y dignidad. Así que, mis queridos suscriptores, los invito a que compartan sus opiniones sobre este tema en los comentarios. ¿Creen que Can Yaman está siendo tratado injustamente por los medios de comunicación? ¿Creen que sus fans tienen derecho a exigirle un comportamiento determinado? ¿Qué consejo le darían a Can Yaman para superar esta situación? Déjenme sus opiniones. Y por supuesto, no olviden darle un me gusta a este vídeo si les ha resultado interesante e informativo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao. Y recuerden, manténganse informados y sean críticos con la información que consumen. Hasta la próxima.